Buenas tardes, docentes y compañeros. Somos de la Unidad de Estadística Descriptiva. El día de hoy vamos a explicar y analizar la solución de los puntos 2, 3 y 6 de la actividad 2, medidas de posición o tendencia central. Mi nombre es Armando Junior Camacho. Los compañeros se irán presentando mediante avancemos en el video. A continuación le voy a explicar el punto 2 de la actividad. Construimos una tabla de frecuencias agrupando los valores en intervalos. Esto permite observar la distribución de los datos y facilita su análisis estadístico. En la tabla incluí la frecuencia absoluta, relativa y acumulada, lo que ayuda a entender no solo cuántos datos hay en cada grupo, sino también cómo se acumulan y qué proporción representan en total. Para, una, para cada una de las tablas escribí tres análisis. Vamos con la edad. En la edad encontramos que la mayoría de los datos se agrupan entre los 18 y 25 años, lo que indica que la muestra está compuesta principalmente por adultos jóvenes. La moda y la mediana están muy próximas, lo que sugiere una distribución relativamente simétrica. El rango de la edad no es muy amplio, lo que limita la variabilidad y permite hacer interferencias más específicas en este grupo etario. En el peso, la mayoría de los valores se concentran entre 55 y 70 kilos, lo que podría indicar un predominio de individuos con peso saludable. Hay algunos datos que se alejan del promedio, lo que podría reflejar casos de sobrepeso o bajo peso. A diferencia entre la media y la mediana, sugiere una ligera simetría en la distribución del peso. Pasamos a la estatura. En la estatura podemos encontrar que la mayoría de los individuos tienen estaturas entre 1,60 y 1,75, lo que es típico en la población adulta. El rango y ancho de clase indica que la estatura es una variable con poca variabilidad en esta muestra. La moda coincide con el intervalo más frecuente, lo que facilita la interpretación de la estatura más común. Pasamos a visitas al médico. La mayoría de los individuos acudieron entre 0 y 2 veces al servicio médico, lo que podría indicar su buena salud. La moda está en el intervalo más bajo, lo que sugiere que las visitas médicas no son frecuentes. Hay pocos casos con muchas visitas, lo que indica que solo algunos individuos presentan condiciones que requieren atención frecuente. ¿Qué relación hay entre la edad, peso y visitas al médico? En la edad y visita, los individuos mayores tienden a tener más visitas al médico, lo cual es coherente con el aumento de riesgo en la salud con la edad. Pesos y visitas. Aquellos con pesos fuera de rango saludable, muy bajo o muy alto, muestran una mayor frecuencia de visitas al médico, posiblemente por condiciones asociadas como desnutrición o enfermedades metabólicas. La edad y el peso. En conjunto, la edad y el peso parecen influir en la necesidad de atención médica. Los extremos en ambas variables correlacionan con mayor uso de los servicios médicos. Eso es todo por el punto 2, lo dejo con mi compañero. Compañeros y docente, mi nombre es Juan Ángel Velázquez Prato y ahora daré continuidad con el trabajo a presentar. En esta oportunidad les hablaré sobre la media, mediana y moda de las tablas de frecuencia de la edad y peso. Iniciemos con la tabla de frecuencia de la edad. La media es la sumatoria de todas las marcas de clase por la frecuencia relativa, así como lo podemos observar en la fórmula. Ahora, la mediana es el límite inferior más el valor total de datos más 1 dividido en 2 menos la frecuencia absoluta acumulada, todo esto dividido entre la frecuencia absoluta por el ancho de la clase. Ahora les hablaré sobre la moda. La moda es el valor que más se repite. En las tablas se puede evidenciar una o más de dos modas, así como es en este caso. La moda se obtuvo a través del límite inferior más la sumatoria de la frecuencia de la clase de la moda, todo esto dividido entre la frecuencia de la clase de la moda más la clase de la moda de las frecuencias posteriores multiplicado por el ancho de la clase, así como se puede evidenciar acá en la fórmula. Ahora, en cuanto a la tabla de frecuencia del peso, se aplica la misma fórmula que en el caso anterior, solamente que con distintos valores.
En el caso de la moda, se obtuvieron tres modas distintas. En cambio, pues en la tabla de frecuencias de la edad solamente se evidenciaron dos modas. De esta forma, pues doy conclusión a la presentación de la media, mediana y moda de las tablas de frecuencia. Los dejo con mi compañero. Muy buenas noches, mi nombre es Milena Tarazona. Para complementar el trabajo de mis compañeros, les voy a hablar sobre la media, mediana y moda de la parte de la estatura de los 90 datos que se recolectaron. Entonces, la mediana es el promedio de un conjunto de datos que se han organizado en intervalos o en marcas de clase. La mediana es la que se encuentra localizada en el intervalo donde está acumulado el 50% de los datos y la moda es el dato que más se repite. Para hallar la media, se utiliza esta fórmula que tenemos acá, que es la sumatoria de la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos. Y eso lo dividimos entre el número de datos, que en este caso fueron 90. La mediana es el límite inferior más la sumatoria de los datos dividido en 2 y le restamos la frecuencia absoluta del intervalo anterior y la dividimos entre la frecuencia absoluta de entre la frecuencia absoluta y eso lo multiplicamos por el ancho de la clase. La moda es el límite inferior de D1 dividido en D1 más D2 multiplicado por el ancho de la clase, donde D1 se halla, donde D1 se halla restando la frecuencia absoluta menos la frecuencia anterior y D2 es la frecuencia absoluta menos la frecuencia posterior a la frecuencia absoluta. ¿Qué conclusión podemos decir de estos datos? El grupo en la parte de la estatura es un promedio alrededor de 169 centímetros, que pues, se encuentra en una distribución equilibrada y simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que la estatura más frecuente o la que más se repite en nuestro conjunto de datos es 167,7 centímetros y se encuentra muy cerca del centro al cual se espera la distribución en la parte comportada de nuestra tabla de frecuencia. Ya como conclusión, para hacer referencia a qué tiene que ver la estatura, el peso, ¿qué podemos decir? Que la media es el número de visitas del servicio médico, tiene una aproximación de 2,1 visitas. Para poder hacer la comparación, decimos que de acuerdo a la media, a la mediana y a la moda, el grupo de estudios se encuentra en una edad aproximadamente de 28 años y en un peso de 71 kilogramos y realiza aproximadamente 2 visitas al servicio médico. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Deison Uldiver Muñoz Ordóñez. Siguiendo con los pasos que los compañeros ya hicieron, entonces a mí me correspondió el punto número 3 del video, específicamente el punto número 6 del taller. Entonces, para este paso, tendríamos que seleccionar primero que todo estos datos de marca de clase y frecuencia absoluta para poder organizar la primera gráfica. La primera gráfica se obtiene a partir de estos resultados. Una vez obtenidos, nos dirigimos específicamente hasta la parte de insertar y en la parte de insertar nos vamos hasta donde dice gráficos recomendados. Una vez obtenido este lugar, vamos a seleccionar la tabla y la vamos a escoger la primera que nos aparezca. Esa es la que nos sirve, entonces la insertamos. Reducimos su tamaño, organizamos pues al gusto de cada quien y la tratamos como de interpretar. Como podemos observar aquí, podemos interpretar que la columna más alta es la columna que tiene una mediana mucho más cercana a la que nosotros obtuvimos en todos los datos. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una mediana de 169,5 y la columna que tenemos como intervalo, como central, en este caso sería 167,624. Entonces podemos darnos cuenta que la mediana se acerca mucho a este intervalo. Y de contrario, el intervalo más corto, digámoslo, el que está más retirado, es el 162,124 y el otro sería el 178,625 que se encuentran casi a la misma altura, teniendo como una diferencia de alejarse más a la mediana de nuestros datos. Esa sería la primera tabla.
Y la segunda tabla es un poco más fácil. Para la segunda tabla debemos tomar estos valores de la tabla inicial y los debemos ubicar en posición que nos queden en una sola columna. En esta oportunidad yo ya los tengo organizados en la parte de acá abajo. Entonces lo que debemos hacer es seleccionarlos. Entonces los seleccionamos todos. Pues recordemos que son 90 datos los que nosotros tenemos. Entonces los seleccionamos y nuevamente nos vamos hasta la parte de insertar. Una vez estando en la parte de insertar, escogemos la gráfica de recomendadas, vamos a gráficos recomendados, pero en esta oportunidad nos vamos a todos los gráficos. En esta oportunidad de todos los gráficos bajamos hasta donde dice caja y bigotes y lo seleccionamos y lo escogemos. Ahí lo escogemos y le damos en la parte de aceptar. Una vez lo tenemos, pues también lo ubicamos un poco, pues que sea la conveniencia de cada uno de nosotros. En mi caso pues lo voy a subir junto a la tabla de frecuencia. Lo subo hasta la tabla de frecuencia. Qué pena, ya voy llegando. Lo ubico en la parte de acá. Le doy una respectiva ubicación. Lo reduzco un poco. Y también igual lo miramos y lo observamos y tratamos como un poco de interpretarlo. Bueno. En esta tabla podemos interpretar una cosa. Que este nos habla de lo que son los cuartiles. Como podemos interpretar, el primer cuartil iría desde la parte de abajo de la barra de bigotes hasta donde inicia la caja. El segundo cuartil sería el que va desde el inicio de la caja hasta la línea central que tiene ahí. El tercer cuartil iría desde la parte central hasta el final de la caja y el otro sería desde el borde de la caja hasta la parte final de la barra. Pues esta gráfica se interpreta de que los cuartiles que tienen mayor intervalos pues serían los que tienen como mayor desplazamiento. En este caso pues tendríamos que este sería el primero, este sería el segundo, este sería el tercero y por último este sería el cuarto. Y un valor adicional pues que considero es que esta línea que nosotros encontramos aquí es la mediana. Como podemos darnos cuenta, se acerca mucho aquí al valor que a nosotros nos correspondió como nota pues de que nos da para la mediana. Pues no siendo más, esta sería la explicación del video. Pues de mi parte les agradezco por su tiempo, por su disposición de observar nuestro trabajo. Y pues nada, muchísimas gracias y que pasen una feliz tarde.